Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que hasta este momento están aquí. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a una súper invitada que es la doctora Vicky Chatag, hablándonos de un tema que es de suma importancia para todos los que estamos interesados en rehabilitar nuestro metabolismo, que es conocer a nuestro intestino. En unos minutitos más vamos a iniciar. Denme 5 minutitos más, vamos a dar oportunidad a que se pueda juntar la mayor cantidad de gente con la finalidad de que nadie se pierda nada de esta tan interesante charla y también que no tengamos ninguna interrupción. Así que denme unos minutitos más y enseguida vamos a comenzar. Ahora, tenemos los micros apagados para dar oportunidad a que se unan. Todavía no ha iniciado la presentación como tal. Yo creo que por ahí llegaron ahorita algunos patinándose. Estamos dando la oportunidad a que se reúna la mayor cantidad de gente y ahorita ya vamos a dar inicio. Así que no se preocupen de escuchar nada. Lo que sí les voy a recomendar a este punto, que ya estamos en un par de minutos para iniciar, bueno, a un minuto de iniciar, es que vamos a tener grabada esta plática, sí, pero siempre es ideal que tengan a mano una libretita y que tengan su pluma para que anoten todo, no se pierdan de nada, sobre todo aquellas cosas que son las más puntuales para ustedes. Anoten todo. Hacia el final de la presentación vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Hay algunas que probablemente se vayan contestando dentro de la misma presentación. Entonces, para que no se vayan a poner a saturar aquí en el chat, yo les recomiendo que ya casi al final de la presentación, esta es una charla que va a durar aproximadamente una media hora, esas preguntas que no se resolvieron durante la presentación, ahora sí nos las pongan en el chat y ya hacia el final las vamos a subir para que tengan su respuesta. Vamos a ver, son ya las 4:10. En este momento estoy admitiendo ya a las últimas personitas para que ya estén aquí con nosotros y ya podamos dar inicio a nuestra presentación. Entonces, como les estaba yo diciendo, el día de hoy estamos de verdad
de manteles largos porque esta es una súper invitada que tenemos el día de hoy con todos nosotros para hablarnos de este tema tan interesante que es conociendo a tu intestino. Ella es la doctora Vicky Chatard-Yedid, quien es médico cirujano egresada con mención honorífica de la Universidad Anáhuac de México. Ella cuenta con especialidad y maestría en nutrición clínica de la misma universidad. Actualmente se dedica a la práctica médica y nutricional, así como también a la docencia de la licenciatura como médico cirujano de la Universidad Anáhuac. Así que sin más preámbulo, vamos a darle una muy cordial bienvenida a la doctora Vicky Chatard. Adelante, querida doctora Vicky. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Estoy, la verdad, muy agradecida por este espacio y poder también pues, transmitirles a ustedes algo que se lleven y que lo puedan aplicar para su vida diaria. Y gracias por la excelente presentación. Para mí también es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde y este espacio. Y pues vamos a empezar, ¿no? El tema conociendo a tu intestino. Es un tema muy controversial, es un tema que se conoce poco, se habla poco, pero en realidad nos llena mucho. Entonces, para mí es muy importante hablarles de este tema del que básicamente soy experta y me gustaría que ustedes puedan tener, pues, llevarse algo a su casa el día de hoy con este conocimiento, ¿no? Como objetivos que yo tengo de esta plática hacia ustedes, principalmente, es que ustedes conozcan la composición, las funciones y los beneficios que trae nuestro intestino y que puedan realmente aplicar estos conceptos a su vida diaria, a su futuro, a sus familias, que puedan mejorar su calidad de vida, a ustedes, a sus familiares y a quien nos rodea, ¿no? Siempre tratamos de ayudar a los demás y esa es la idea. Y como yo siempre les digo que recuerden a Francis Bacon, el conocimiento está en sus manos, el conocimiento es poder y mientras nosotros tengamos este conocimiento vamos a poder transmitirlo a las demás y ayudar a más personas, ¿no? O sea, entre más conocimiento generemos siempre va a ser mejor y estoy aquí de todo corazón para poderles transmitir a ustedes estas funciones, estos conceptos. Entonces vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Desde una definición. Estructuradamente vamos a pasar a unos aspectos básicos, posteriormente de qué se compone y llegaremos a lo que es el microbioma. Básicamente, quiero que entendamos bien desde la palabra intestino, ¿no? La palabra intestino viene del latín, de la palabra intestinos, y básicamente se refiere a una parte del sistema digestivo, del aparato digestivo, que nos va a ayudar, que se encuentra en la parte abdominal, se encuentra pegado, va desde la boca hasta el ano y nos va a ayudar para la digestión, absorción de alimentos y otras funciones que para eso estoy hoy, para que las conozcamos. Esa es una definición tanto del diccionario de Oxford como de la Real Academia Española. Si nosotros vemos una imagen, y me gustaría aquí que la vean, esta parte que vemos acá, plegada, que estoy dibujando, este es el intestino. El intestino se divide en dos, el intestino delgado e intestino grueso. Esta parte que yo estoy dibujando ahorita es el intestino delgado. El intestino grueso viene estando acá alrededor en todo este marco. Básicamente, aquí abajo el que estoy pintando, es el intestino grueso. ¿Por qué? Cada intestino tiene diferentes funciones, el intestino delgado y el intestino grueso. Estos van a ayudar a que podamos nosotros absorber la mayor cantidad de nutrientes y cada porción va a ser distinta y va a tener diferente función en nuestro organismo. ¿Para qué? Lo más típico que conocemos del intestino es que nos sirve principalmente para la digestión de alimentos. ¿Qué es la digestión de alimentos? Es que yo comí, pues ya de repente me siento que pasa mi estómago y de repente voy al baño. Básicamente, en términos generales, eso es, pero realmente es un tema mucho más complejo que me gustaría que ustedes lo entiendan. Vamos a poner un ejemplo. Yo me como un pedazo de pan. Aquí está mi bolillo que me comí en la mañana. ¿Dónde entra? En mi boca. Entra en mi boca. En mi boca tengo una serie de sustancias que van a ayudar a que se rompa el alimento
Y esta masticación va a ayudar a que el alimento empiece su proceso de digestión desde mi boca. Entonces empieza a romperse. Se va hacia el esófago, llega al estómago. En el estómago va a empezar a seguirse rompiendo, se encuentra con otras sustancias para seguirse rompiendo y que entonces así, ahora sí, pueda pasar al intestino, pasa primeramente al intestino delgado, posteriormente al intestino grueso y al llegar al intestino grueso, lo que va a hacer, va a ir absorbiendo todos esos nutrientes que fueron desde que fue rompiendo ese pan, tanto los carbohidratos de ese pan, el almidón, el azúcar, las vitaminas, eso va a ser absorbido a nivel de estas vellosidades que tenemos en el intestino para que absorban los nutrientes y ahora sí, se vayan a la sangre y se vayan a los otros tejidos del cuerpo y me dé energía y yo me sienta bien y entonces la comida que comí me va a dar energía, me voy a sentir, ya me comí un pan, ya. Aparte de sentirme llena, voy a hacer que los nutrientes se absorban adecuadamente. Si el intestino no funciona adecuadamente, no voy a poder absorber la cantidad de nutrientes idealmente, ¿ok? También una parte muy importante de la que está compuesta nuestro intestino, y es a la que me quiero adentrar más, es la flora intestinal. Es muy famosa, todos la conocemos como flora intestinal. El término médico que se le da es microbiota. Por si ahí escuchan la microbiota y la flora intestinal, básicamente es lo mismo. En términos comunes usamos flora intestinal, en término médico es microbiota. ¿Pero qué es? ¿Qué es la flora intestinal de la que todos hablan? Básicamente es el conjunto de hongos, bacterias y virus que habitan de forma normal en nuestro intestino. Y a mí me llama mucho la atención porque, pues, lógicamente, si decimos, oye, tenemos una bacteria en nuestro intestino, pues estaríamos pensando que tuviéramos algo que nos esté enfermando, ¿no? Pero en esta ocasión no. La flora intestinal son bacterias, hongos y virus que de forma natural nos protegen. Por eso son tan importantes. No son aquellas que nos hacen daño y nos están causando alguna enfermedad o que nos enfermemos del estómago. Al contrario, son esas bacterias que nos están protegiendo a nosotros, nos están cuidando las defensas del cuerpo y estas mismas están haciendo que se pueda absorber, que podamos realmente absorber todos los nutrientes, todas las vitaminas, están implicadas en muchísimos procesos del cuerpo. Por eso son tan importantes. Aquí me gustaría enseñarles también cómo en su mayoría, desde el 2015, se comprobó, aparte de que sabemos que en su mayoría, en la revista de gastroenterología, en el 2015 se comprobó que nosotros como seres humanos estamos compuestos 10 veces más de células de bacterias que de células humanas. Y son células de bacterias que nos están protegiendo. Tenemos flora en la piel, tenemos flora en el intestino, tenemos flora en la mucosa, y eso nos está protegiendo de que no nos estemos enfermando constantemente. Ahora, esta flora está compuesta, ya sabemos que está compuesta de virus, hongos y bacterias, pero en su mayoría son bacterias. Por eso luego van a escuchar que lactobacilos, que tomen este yogurt que tiene lactobacilos. ¿Por qué? Porque las bacterias, como componen la mayoría, 3/4 partes de nuestra flora intestinal, por eso les tenemos que dar más importancia. Pero este equilibrio, tanto de que sea 3/4 partes bacteria y lo demás sean entre hongos y virus, tiene que estar en equilibrio. Cuando hay una alteración en este equilibrio, hay una alteración en esta flora intestinal. Entonces, aquí, ¿de qué me sirve saber todo esto? ¿Y desde cuándo se empieza a componer esta flora intestinal? Esto es muy importante. La flora intestinal va a empezar a componerse desde antes del nacimiento. Si yo soy una mujer que esté embarazada, lo que yo coma va a influenciar al feto al embrión y a este bebito que yo estoy desarrollando en mi panza. Si yo soy un bebito, desde lo que come mi mamá, se está desarrollando mi flora intestinal. Entonces, esta flora intestinal, este equilibrio que se encuentra en esta flora intestinal va a empezar desde antes del nacimiento. Esto está súper interesante porque depende también de los hábitos que tengamos, tanto como nosotros cuando nos embarazamos, como mamás que quedamos embarazadas, tanto como bebés, lo que vamos absorbiendo como nutrientes en la panza de nuestros papás. Pero también existen cambios que pueden hacer que se cambie. ¿Qué más otras cosas pueden hacer que cambie esta flora intestinal? Puede ser el estrés. El estrés va a cambiar esta flora intestinal.
Aquí en esta ciudad, en el estrés, el tráfico, el calor, las marchas, la inseguridad, no que tengo trabajo, no que tengo tarea, todo eso genera estrés. Al generar estrés, estamos cambiando la composición de nuestra flora intestinal. Y si yo cambio esta composición de la flora intestinal, voy a cambiar las funciones de esta. Todo va de la mano, es como una cadenita, como un dominó. Cuando tiramos una ficha, básicamente va haciendo una cadenita una tras otra. Entonces, si yo tengo bien mi flora intestinal, voy a tener bien las funciones. Si yo altero un poco mi flora intestinal, voy a alterar las funciones de esta flora. ¿Qué puede alterar la flora intestinal? De acuerdo si fui parto cesárea. ¿Por qué? Porque no tengo las mismas bacterias que tengo en la piel a las mismas que tengo en la mucosa vaginal. Entonces, cuando nace el bebito y abre la boca y sale por el canal de parto, no es lo mismo lo que va a absorber cuando salió por la piel que cuando salió por la vagina. Entonces, sí, el canal de parto va a influenciar en esta composición de la flora intestinal. También el uso excesivo y el uso de medicamentos, ¿como qué? Principalmente antibióticos. Lo dice su nombre, ¿no? Todos nos hemos enfermado en la garganta, todos hemos necesitado antibióticos en nuestra vida. Entonces, pues tenemos que tomar un antibiótico porque tenemos una bacteria que nos está causando un daño y tenemos una infección de la garganta, por ejemplo. Entonces, nos mandaron antibióticos. Este antibiótico es normal que ocasione que mi flora intestinal cambie. ¿Por qué? Porque como vimos, 3/4 partes de esta composición de la flora son bacterias. Entonces, es normal que yo cambie esta composición cuando tomo un antibiótico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No quiere decir que no tomemos antibióticos. No quiero que se vayan con esa idea, no, para nada. Claro que lo necesitamos en una infección, pero entonces, ¿qué puedo hacer al respecto yo? Después de tomar un antibiótico, entonces me concentro en restablecer mi flora. ¿De qué forma lo puedo hacer? Tomando probióticos, tomando alimentos fermentados, yogurt, kéfir, la col fermentada, o sea, probióticos directo de los búlgaros. Todo eso va a ayudar que mi flora intestinal se restablezca. Hay productos como los pre y los probióticos que van a ayudar a restablecer esta flora intestinal. Entonces, siempre después de haber terminado un tratamiento antibiótico, es importante centrarnos en rehabilitar esta flora intestinal. En el caso del canal de parto, no quiere decir que vas a rehabilitar esta forma, pero lo que se está haciendo hoy en día para que los bebés reciban las mismas bacterias en el canal de parto, se pone una gasita con un poquito sucio de la parte de la flora vaginal de la mamá y se le pone en la carita al bebé después de haber nacido por vía de cesárea para que contribuyamos a este equilibrio de su flora. ¿Qué otra cosa? Y la más importante, y esta está en sus manos y está en manos de todos, es la dieta. La dieta puede alterar la flora intestinal y esto es de suma importancia, porque si yo no como bien, me la paso comiendo comida chatarra, me la paso comiendo solo un grupo de alimentos y solo como puros dulces o como pura fruta y no como los demás grupos de alimentos que me van a ayudar a mí, estoy causando un equilibrio también en la cantidad y en la ingesta de alimentos que estoy recibiendo. Eso va a alterar mi flora intestinal. ¿De qué me sirve? Ahora sí, ¿qué va a alterar? Porque pues si es tan importante, ¿cuáles son sus funciones? Fíjense bien, desde que se pueda llevar la digestión, para eso va a regular cómo se degradan los azúcares en el cuerpo, esta flora intestinal, es una de sus funciones, cómo se van a absorber los nutrientes. Si esta flora está desequilibrada, los nutrientes no se absorben igual. Por más vitaminas que yo tome, por más cosas externas que yo tome, no voy a poder yo realmente absorberlo si esta flora intestinal está alterada. La distribución de grasa. La alteración de la flora intestinal está asociada a la obesidad. Este dato se comprobó desde el año 2016. Fue algo que salió públicamente en la revista Nature, que es una revista científica, en la revista de neurociencias. Está relacionada a la obesidad. Hoy en día la obesidad es un problema de salud a nivel mundial contra lo que muchos han luchado y hemos luchado, y no solo porque dicen, es que hago dieta y de verdad no bajo. Entonces, que se den cuenta que también no solo es el hacer dieta, ¿no? También es centrarnos en que este equilibrio de la flora intestinal esté bien, porque eso va a ayudar a que se distribuya la grasa y a que yo realmente pueda perder peso. ¿Qué otra función tiene? El movimiento intestinal. ¿Qué tanto movimiento hay? La producción de gases. Esa es una de las funciones de la flora intestinal.
esta integridad de la barrera para que esté íntegra la barrera de estas mucosas y pueda absorber adecuados nutrientes, para eso también me va a ayudar. Y el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensas del cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo ante distintas enfermedades, qué tan fuerte está, qué también voy a poder defenderme contra las enfermedades. Eso me va a ayudar. Para eso es una de las funciones de la flora intestinal. Está relacionada directamente con el sistema inmunológico. Y otra súper importante es que la flora intestinal está relacionada al cerebro. Desde el año 2012, y para eso quiero que vean esta imagen, y por eso se las puse, desde el año 2012 se comprobó, salió en la revista Nature, que es una revista de gran impacto médico, salió como dentro de las células intestinales, fíjense esta imagen, todas estas que estoy pintando son las células intestinales, y dentro de las células intestinales hay una neurona. Esta es una neurona, esta misma. Entonces, desde el año 2012 se comprueba cómo existe una comunicación entre el intestino y el cerebro. Y la base para que exista esta comunicación, básicamente, es la flora intestinal. Entonces, es de suma importancia, esta flora intestinal, si se ve alterada, me va a alterar tanto la función hormonal, la función inflamatoria, la función neurológica, me va también a alterar entonces distintas partes del cerebro, que estas son las que van a estar relacionadas con el estrés y las emociones. Y entonces va a parecer que yo tengo depresión. Sabiendo esto, en el año 2012 se le da el nombre al intestino como el segundo cerebro. ¿Por qué? Fíjense este dato. Se comprueba que el 80% de las sustancias que necesita el cerebro se producen en el intestino, no en el cerebro. Chéquense este dato. ¿Por qué es importante? Fíjense bien, estadísticas de la CDC, que es el Centro de Enfermedades y Control de Estados Unidos. Estas estadísticas son del 2019, no hay una más reciente. Aquí, fíjense bien, en el 2019 se comprueba que el 19% de las personas mayores de 18 años están bajo fármacos psiquiátricos. 19% de la población americana, de los que viven en Estados Unidos. Estás hablando de que 1 de cada 6 personas está medicado con fármacos psiquiátricos. Estamos hablando de un porcentaje enorme, estamos hablando de 40 millones de personas, si lo extrapolamos hacia un número de personas. Este número, desgraciadamente, con lo que vivimos en la pandemia, aumentó. No quiere decir que sea algo malo, pero nosotros teniendo el conocimiento que en el intestino podemos ayudar al paciente, que nuestra flora esté implicada, tenemos mucho más por hacer. Es un tema, esta relación del intestino y el cerebro es mucho más compleja. Es un tema que me gustaría dejarles a ustedes para otra charla, que podamos ahondar en eso en otra charla, en otra conferencia, y que podamos meter este tema de lleno y aprender exactamente cómo existe esta comunicación, pero sí los quería dejar con este dato. Creo que, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo cambiar esto? Realmente, acuérdense que con este conocimiento y con cada conocimiento que aprendemos día con día, podemos cambiar nosotros nuestra situación y de las personas que nos rodean. Realmente, ¿cómo lo puedo cambiar? Empezando desde una dieta adecuada, checando que los que dependen que coman en mí, en mi casa, conmigo, mis hijos, mis familiares, la gente que invita a comer, que haya una dieta equilibrada siempre que vengan, cambiando estos hábitos, centrándome en tomar también probióticos, prebióticos y alimentos que me ayuden a esta flora intestinal y ayudando a las personas. La verdad es que no quiere decir que esté mal que estén medicadas, pero está mal que sabiendo que el 80% ocurre en nuestro intestino, nosotros no ayudemos con la parte intestinal también. Podemos ayudar a muchísimas personas y realmente este cambio está en nuestras manos, ¿no? O sea, podemos darles probióticos, prebióticos, mejorar y entonces vamos a mejorar su comunicación. Si alguien está un poco obeso o está pasado de peso y vemos que quiere bajar de peso, también enseñarle, ¿no? O sea, todo depende de nosotros y de poder ayudar, pero realmente quiero que se puedan llevar eso para ustedes. Yo con esto básicamente finalizo esta plática y me gustaría abrirles foro para preguntas que tengan.
Muchísimas gracias, doctora Vicky. Estuvo de verdad muy interesante. Sé que nos vamos a quedar con muchas preguntas, pero tomando en cuenta también que el tiempo es un poquito corto, hay aquí unas que no se resolvieron durante el desarrollo de la presentación. Aquí hay una preguntita. ¿Úlceras que se pueden llegar a presentar en la piel están relacionadas con un problema de la microbiota? Todo, tanto los problemas de la piel, como les dije, tenemos flora también en la piel. Entonces, los problemas de la piel van alterados también a esta flora que se ve alterada. Entonces, sí, sí están relacionados con una alteración de la flora intestinal y sin duda alguna, los problemas de la piel pueden mejorar también si nosotros mejoramos la flora intestinal. Van de la mano el tratamiento conjunto, tanto el tratamiento dermatológico como el tratamiento gastrointestinal enfocado hacia la flora intestinal. Muchas gracias. Doctora, otra pregunta es esta. ¿La disfunción en la microbiota puede ser causante de la diabetes tipo 2, ya que una de las funciones que se mencionó es la degradación de los azúcares? Esa es una excelente pregunta. Todas lo son. Sí, sí, ya se ha visto que existe una relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y la alteración de la flora intestinal. Las personas diabéticas generalmente tienen una alteración y una disfunción de la flora intestinal. Sí mejoran en cuanto a estado de salud y en cuanto a control glucémico cuando se les repone y se les restablece esta flora intestinal. Desgraciadamente no es una cura, pero sí mejora su calidad de vida y mejora la condición de la persona. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta también es, ¿durante cuánto tiempo se pueden estar tomando los probióticos? Los probióticos los podemos tomar toda la vida. No los tenemos que suspender, no los tenemos que pausar. Básicamente, como son bacterias buenas, los podemos tomar toda la vida porque todo el tiempo vamos a estar contribuyendo a que este equilibrio se siga dando constantemente. Y como les dije, como tenemos ciertas situaciones que nos ponen en estrés, entonces, pues siempre tenemos como una alteración. O sea, desgraciadamente, no es como que vivimos súper relajados. Bueno, que lo viva súper bien por ustedes. Pero normalmente en esta ciudad, el tráfico, el correr de un lado para el otro, que la marcha, que esto, que el otro, o sea, sí hacen que pues las condiciones de estrés en la que vivimos no sean tan favorables y por lo tanto todo el tiempo hay un desequilibrio de la flora y por eso es importante todo el tiempo mantenernos restableciendo la flora. No tiene que ser con probióticos sintéticos, puedes estarlo alternando de forma natural. Les digo, pueden tener probióticos por medio de búlgaros, de kéfir, de alimentos que son fermentados, como la col fermentada. Entonces lo pueden ir alternando y pueden ir teniendo beneficios tanto de las vías naturales como las vías sintéticas. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. Brevemente, ¿nos podría explicar qué conexión hay de las neuronas del intestino con las del cerebro? ¿Cómo será esta función? Hay una función, esta función, como se dieron cuenta en la imagen que les puse, que dentro de las células intestinales había una neurona, hay una comunicación que se da principalmente por el nervio vago. Entonces es una comunicación que va de afuera hacia adentro, del intestino al cerebro y del cerebro al intestino, como si fueran los reflejos cuando los checamos. Esta comunicación que se da, obviamente les digo que es mucho más compleja, se las estoy dando a grandes rasgos, que me gustaría sí ahondar en una plática específicamente en eso. Esa comunicación va a permitir la liberación también de neurotransmisores y estos neurotransmisores son las sustancias químicas que ayudan al cerebro, principalmente la que está relacionada con la depresión es la serotonina y el 80% de esta se produce a nivel intestinal. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta. También la inflamación que provoca una colitis, una gastritis, ¿está relacionada también con esta microbiota? Sin duda alguna, el hecho de que tengamos colitis y gastritis va a mejorar muchísimo, muchísimo la condición de la persona en el momento en el que empiece, de verdad es como magia, o sea, empiezan a restablecer esta flora, este desequilibrio que existe, complementado a su tratamiento médico y empiezan a tener una mejoría increíble. ¿Por qué? Porque como les dije, en la imagen también que les puse, está relacionada con la inflamación, la flora intestinal. Entonces, todos los procesos inflamatorios gastrointestinales y también sistémicos, o sea, a nivel de todo el cuerpo, todos estos procesos están relacionados a la flora intestinal. Entonces, van a mejorar muchísimo su condición, tanto gastritis y colitis, al restablecer la flora intestinal.
Ok, doctora, muchísimas gracias. Eh, ¿Tiene usted tiempo para algunas otras más preguntas? Un par de preguntas. Sí, con mucho gusto. Ok, porque acá no, teníamos previstas 5 preguntitas, pero nos No, están... todavía podemos darles 10 minutitos más de preguntas con muchísimo gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿es bueno tomar las enzimas digestivas? ¿Esto ayuda a la microbiota? Acuérdense que las enzimas digestivas tienen otra función. Como lo dice su nombre, enzimas quiere decir romper. Van a ayudar a que el proceso de digestión se dé mucho más fácil. Sí van a ayudar en un inicio, si yo tengo una descompensación de esta microbiota intestinal, van a ayudar a que el proceso de digestión sea más fácil y van a ayudar a que la inflamación ocurra menos. Entonces, las pueden tomar junto con los probióticos. Acuérdense que las enzimas no son probióticos, o sea, me van a ayudar a que la flora intestinal haga su función adecuadamente en lo que yo la restablezco, pero la tengo que tomar, lo que sí tengo que tomar siempre son probióticos. Los probióticos, como dice su nombre, pro, pues van a hacer aumentar algo. Bióticos son bacterias chiquitas, ¿ok? O cosas vivas chiquitas. Entonces, estos probióticos, por eso son tan importantes. Los probióticos básicamente pueden encontrar en el mercado. Generalmente son bacterias, lactobacilos y bifidobacterias, o normalmente también hay hongos y levaduras que se venden tomadas. Entonces, cuando tú vas a tomar las enzimas, es importante que tomes enzimas y probióticos. O sea, no solo las enzimas, una no sustituye a otra. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí. Para un diabético, que es quien más hongo cándida genera en su cuerpo, ¿es necesario siempre tomar probióticos y las enzimas? Para un diabético, acuérdense que esta descompensación está y por eso generan más hongo cándida, porque existe este desequilibrio de la flora. Entonces, los probióticos son obligados. Las enzimas van a ayudar a mejorar la condición más rápido porque pues van a ayudar a que se lleve a cabo el proceso de digestión mejor, a que disminuya la inflamación. Entonces, básicamente van de la mano, pero lo más importante son los probióticos, porque es lo que más alterado está. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El problema de una vesícula inflamada también daña la microbiota? Sí, todo proceso inflamatorio me va a dañar la microbiota. Entonces, si yo tengo la vesícula inflamada, acuérdense que es un proceso inflamatorio, es abdominal principalmente, y la vesícula normalmente nos drena ciertos líquidos para la digestión. Entonces, si esta vesícula está inflamada, me va a alterar también mi flora intestinal, me va a alterar mi absorción, generalmente esta alteración de la vesícula generalmente va a ir dirigida a la absorción de grasas principalmente. Entonces, sí es muy importante, sí van de la mano, pero es importante también que chequemos que este proceso inflamatorio no ocurra con tanta frecuencia, porque si no pasa de ser un proceso crónico hacia un proceso agudo que requiere un proceso quirúrgico de inmediato. Es una urgencia médica si la vesícula se inflama además, obviamente. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí. ¿El sangrado de los pólipos está relacionado también con este problema de microbiota? La poliposis o la presencia de pólipos intestinales ya es como tal una enfermedad, una patología a nivel gastrointestinal. Para quien no conoce, se forman como ciertas ampollitas, como si fueran los bumps de la llanta, haz de cuenta, que se le hace a la llanta un chipote. Son chipotitos a lo largo del intestino, es una enfermedad, generalmente es hereditaria o genética. Esta enfermedad, estos chipotitos que se generan, entonces tienden a inflamarse porque la materia fecal se queda impactada ahí, y entonces esto tiende a doler o a comprometer el flujo sanguíneo, o a veces el hecho de que algo se quede atorado ahí rasga y entonces causa sangrado. Este sangrado no se debe a una falla de la flora intestinal, sino a que como existe físicamente este chipote, realmente es como un mecanismo físico, no está pudiendo salir. Cuando sale, rasga un poco. Ahora, sin duda alguna, entre mejor esté mi flora intestinal, mejor va a estar la mucosa y menos frágil va a estar, entonces va a sangrar menos. Pero una condición de pólipos es distinta. Muchas gracias, doctora. Aquí una pregunta interesante. ¿Los antidepresivos ayudan o perjudican a la microbiota? Muy interesante. Los antidepresivos ni ayudan ni perjudican la microbiota.
¿Por qué? Porque como lo vimos, bueno, no lo vimos, como lo que pasa en el mecanismo de acción de los antidepresivos es que actúan directamente a nivel cerebral. A nivel cerebral tenemos unos receptores específicos para ese tipo de antidepresivo. Entonces, básicamente no pasan por el tracto gastrointestinal, pasan para la absorción, pero su efecto es a nivel cerebral, no a nivel gastrointestinal. Entonces, no me están ni bloqueando la función de mi flora y tampoco me la están ayudando. Lo que están haciendo es que a nivel cerebral, al bloquear de forma directa que se reabsorba este neurotransmisor que en condiciones normales se reabsorbe, entonces van a hacer que la persona aumente la producción de neurotransmisores. Pero si nosotros tenemos el conocimiento, como les digo, si tenemos el conocimiento que el 80% del neurotransmisor se produce en el intestino, irme hacia un fármaco que actúa a nivel cerebral debería de pasar a segundo plano. Entonces, es por eso que ya todo esto le está dando ya también mucha fuerza a la práctica médica y a la práctica psiquiátrica a nivel mundial. Desgraciadamente en nuestro país hay muy pocos psiquiatras que tienen este conocimiento y neurólogos o muy pocos médicos que lo tienen y que lo sabemos aplicar, ¿no? Entonces, podemos ayudar mucho siempre y cuando, como les digo, tengamos el conocimiento, pero ya se está utilizando esta práctica. De hecho, hay un doctor en Estados Unidos, que es el doctor Amen, es un psiquiatra muy famoso, tiene muchísimas clínicas. Este doctor en su clínica, y te lo dices de que tú hablas por teléfono a una cita, te dice, yo no te voy a dar ningún medicamento, todo va a ser por medio de vitaminas, flora intestinal, y tiene su libro, está muy interesante. Entonces, básicamente es una práctica que ya se está dando para poder tener, pues obviamente ayudar, porque es muy diferente el efecto adverso que puedo crear con un fármaco a nivel gastrointestinal, con un probiótico. No voy a generar ningún efecto adverso básicamente, a un fármaco que va a generar a nivel cerebral, que obviamente voy a tener distintos efectos adversos. Entonces, sí, esto yo les digo, me puedo quedar hablando de esto horas. Para mí, me gustaría dejarlo para esta parte de, yo sé que es muy interesante y que van a tener muchas preguntas, pero sí me gustaría dejárselos para como otra conferencia aparte para podérselos ahondar más y que tengan ustedes, puedan tener más conocimiento. Ok, doctora, muchas gracias. Y una última pregunta. Dentro de los fermentados, el tepache y la anulina de agave ayudan a la microbiota. Sí ayudan, pero recuerden que también tiene alcohol. O sea, cuando se fermenta, genera alcohol. Entonces, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, la inulina es uno de los prebióticos que van a encontrar en la mayoría de todos los suplementos que dicen pre y probióticos. La inulina es el prebiótico más importante. ¿Qué quiere decir prebiótico? Son los alimentos que van a fomentar que mis probióticos funcionen y que mi flora intestinal crezca mejor. Entonces, básicamente es el alimento. Si yo le meto un suplemento que tenga pre y probióticos, voy a potencializar el efecto porque le estoy dando el alimento a la bacteria para que crezca mejor. La inulina es uno de esos prebióticos, es de los más importantes. De hecho, tiene un tipo de azúcar muy importante para hacer que estas bacterias se puedan reproducir adecuadamente y ayuda muchísimo. El tepache obviamente va a ser bueno. El problema es la cantidad de alcohol, porque acuérdense que también el alcohol va a dañar la flora, va a dañar el hígado, y entonces se hace como un círculo vicioso. Idealmente, comer alimentos fermentados que no contengan alcohol sería lo ideal, pero sí ayuda. Obviamente no recomiendo la ingesta de alcohol diario. ¿Por qué? Porque pues, sí, obviamente nos pone, es una cadena, arreglo una cosa y desarreglo otra. Entonces yo sí preferiría que no sean a base de alcoholes. Perfecto. Doctora Vicky, muchísimas gracias. En verdad que fue todo un agasajo tenerla aquí, compartirnos toda esta información. Y como bien dice, hay muchas preguntas que se van a quedar, pero es un gusto para nosotros que ella está colaborando con nosotros. Entonces, esperamos tenerla muy próximamente en otra plática para que nos siga compartiendo este conocimiento y nos siga abriendo todo un mar de datos que nos están ayudando. No, Muchísimas con gracias, mucho doctora gusto. Vicky. Muchas gracias a ustedes y con mucho gusto espero que hayan resuelto sus dudas y que hoy se puedan llevar algo a sus casas para poder aplicar. Estoy segura que sí. Va que va. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a Muchas gracias. ustedes. Muchas gracias. Una preguntita que tenemos aquí. ¿Nos va a autorizar que esta plática posteriormente se pudiera subir a alguna de nuestras plataformas a YouTube? Claro, por supuesto.
Y Ok. que también, si alguien necesita mis datos de contacto, también se los podemos dar, tanto mi correo electrónico, quien lo quiera, se los puede escribir en el chat, y por medio de ustedes también no duden en poderme contactar. Quien tenga dudas o quiera contactarme, lo puede hacer. Aquí les voy a dejar mi correo electrónico, y cualquier duda igual por medio ya sea de Natural Slim con Ivonne, tienen ahí también mi teléfono de contacto y pueden contar conmigo para lo que ustedes quieran. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Aquí están los datos de la doctora, están en el chat. Por favor, si quieren ahí anotarlos. Es doctora Chatah con doble T, como está en su presentación de inicio, @gmail.com. Y si no, también ya saben que con mucho gusto estamos a su disposición a través de redes @naturalslimmexico.com. Muchísimas gracias, doctora, Con y mucho gusto. Gracias a ustedes. esperamos estarla viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego.